Alpujarra en Medellín. Porque, pues, Oscar, ya podemos decir, entre otras cosas, que el presidente Gustavo Petro bajó a Gustavo Bolívar de la tarima para subir a Daniel Quintero, que era lo que comentábamos ayer. O sea, bajó un candidato por otro. Camila, si usted quiere tomar la foto o si usted toma la foto de lo que pasó en la Alpujarra, se va a dar cuenta que allí el que no estaba antes era Daniel Quintero y el que desapareció justamente fue Gustavo Bolívar. Y eso indica, Camila, hacia dónde está apuntando la campaña presidencial, porque las cosas hay que decirlas como son. El evento de la Alpujarra fue un evento electoral, aunque por términos y por tiempos no se puede hablar de eventos electorales todavía. Pero eso fue lo que ocurrió, Camila. Realmente Gustavo Bolívar, que siempre había estado allí, que recuerda usted que ha sido una persona que se ha dado la pela, como se dice vulgarmente, por el petrismo y por Petro en particular, en esta oportunidad el señor Gustavo Bolívar no apareció, pero sí apareció el exalcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, imputado además por la Fiscalía por unos presuntos hechos delictivos. De tal manera que sí, tiene toda la razón, bajaron a Gustavo Bolívar y subieron a Daniel Quintero a la tarima en Medellín y a la campaña presidencial, Camila, porque abiertamente el señor Daniel Quintero ha dicho que va a ser candidato presidencial y que por lo pronto es precandidato. Habrá que ver cómo le va en la consulta, en esas consultas internas que se están haciendo dentro del petrismo y posteriormente cuando se haga la consulta con todos los demás partidos de la izquierda, Camila. Pero bajó a Bolívar de la tarima para subir a Quintero, porque acuérdese que el 9 de mayo, cuando todavía Gustavo Bolívar estaba como director del DPS, pues el presidente Gustavo Petro le pegó tremenda vaciada en la tarima en Tibú, en norte de Santander, diciéndole que los eventos del Estado, los eventos de gobierno, no eran para hacer campaña electoral. Esto era lo que le decía el presidente Gustavo Petro de una forma bastante dura en su momento a quien ha sido pues su más leal acompañante en los últimos años, incluso desde la campaña presidencial cuando ganó Iván Duque. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. 2, los programas que ustedes están, varios de ellos, sustitución de cultivos, adulto mayor, ahora vendrá la carretera. Aquí no se trata de recibir aplausos, aquí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables. Y ahí entonces le decía, aquí no se puede venir a hacer campaña, pero eso no pasó el fin de semana, en donde, como lo mencionábamos ayer con Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, pues esto que pasó en la Alpujarra también se interpretó que era un espaldarazo a esa campaña presidencial que está iniciando el exmandatario, porque estaba ahí en la tarima, tanto así que ya Lina anunció, el exalcalde de Medellín, que va a la Fiscalía a denunciar al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por lo que le han dicho a algunos de los líderes de las bandas que estuvieron en la tarima con el presidente Gustavo Petro en la Alpujarra, sobre relaciones y acuerdos que hicieron con el mandatario antioqueño. Sí, Camila, es que Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial, que estuvo en tarima con esos cabecillas que el presidente Gustavo Petro puso ahí, llevó esta denuncia a la Fiscalía, que ya van a ver quienes se conectan a través de las plataformas, una denuncia dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en el que denuncia que en la fecha del 24 de junio, eso es ayer, a través del medio de comunicación RTBC, los cabecillas que estaban allá en tarima con Gustavo Petro y Daniel Quintero, con el presidente y el precandidato, conocidos como alias Douglas y alias Pesebre, afirmaron públicamente que apoyaron políticamente y financiaron la campaña de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín, la cual resultó triunfante para el periodo iniciado en 2016. Esto es lo que dice Daniel Quintero en su denuncia, que realizaron reuniones clandestinas dentro
del sótano del Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín, para coordinar asuntos de interés mutuo. Y bueno, Camila, enumera otros señalamientos que según Quintero, pues hicieron estos cabecillas que estuvieron en la tarima junto al presidente Gustavo Petro y junto al hoy precandidato. ¿Eso es posible? Es que acá también estamos viendo cómo se utilizó todo ese evento a nivel político, pero por eso creo que es importante hablar con otras voces, y quiero saludar al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. ¿Por qué? Porque el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, conoce muy bien el panorama de las bandas criminales en Medellín, pero sobre todo también cómo ha funcionado la historia política en la capital antioqueña. Y exalcalde Salazar, por esa razón le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación. Bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muy buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes. Aquí estoy para lo que pueda ser útil. Mire, exalcalde, en Medellín siempre ha existido esa sombra de que tal vez los mandatarios y los políticos han hecho acuerdos con las bandas criminales para pacificar la ciudad. Lo que pasó en la Alpujarra este fin de semana, el presidente Gustavo Petro y sus seguidores lo han justificado, entre otras cosas, diciendo: aquí nosotros estamos de frente, estamos dándole un salvavidas a esta mesa de negociación con las bandas urbanas, y además, a diferencia de lo que ha pasado en el pasado, nosotros le estamos mostrando a la ciudadanía lo que estamos haciendo y no nos estamos escondiendo. Tanto así que un precandidato presidencial, exalcalde de Medellín, ya salió a decir que va a denunciar al alcalde Federico Gutiérrez. Pero yo le pregunto sobre eso. ¿Eso es un mito? ¿No es un mito? Ese tema de que en Medellín la clase política ha hecho acuerdos con las bandas criminales para pacificar la capital antioqueña. Yo le rogaría simplemente por la susceptibilidad del tema que me regale 2 minuticos de contextualización. Yo creo que la criminalidad de Medellín es la más avesada de toda Colombia. Es impresionante. Se dice que estas delincuencias se relevan mucho. No, estos no se relevan. Los que llevan ahí, estos líderes tienen 40, 50 años en esos dominios territoriales. Vienen algunos de bandas de barrio, vienen otros formados por la guerrilla, que fueron milicianos. Claro, la influencia del narcotráfico y de Pablo Escobar. Aprendieron también muchos de ellos como guerrilleros a manejar los presupuestos públicos, el presupuesto participativo, y han diversificado mucho sus fuentes criminales. Han intentado muchas veces infiltrar las administraciones, como ya de hecho habían infiltrado la fiscalía por lo menos durante mucho tiempo. No olvidemos que el señor Aguilar del CTI y su hermana, se me olvida el nombre, que era fiscal, eran activas miembros de la oficina de Envigado, etcétera. Ahora bien, ellos han utilizado en distintas ocasiones la acusación de financiar o de apoyar. Y perdónenme que me remita al caso particular, pero don Berna, específicamente aliado con Luis Pérez, dijeron que me habían apoyado en la campaña electoral. Pues yo tuve que investigar, porque la fiscalía aquí no lo hizo, y sacar las pruebas muy contundentes donde se corroboró que realmente todo ese apoyo de la Corporación Democracia, que era entonces la organización de los reinsertados, se dirigió al señor Luis Pérez, y eso está en una sentencia del Tribunal Superior de la ciudad de Medellín. Nos infiltraron, por ejemplo, con Gustavo Villegas. Gustavo Villegas estuvo en la administración Fajardo, en el programa de reinserción. En la administración mía estuvo en los Juegos Suramericanos, porque él ha sido deportista, hasta que en algún momento salió la denuncia de que el director de Fiscalía, Valencia Cosio, el comandante de la policía, general Pedreros, y el señor Gustavo Villegas trabajaban para un narcotraficante, Felipe Sierra. Pues imagínense circunstancias tan adversas. En lo que yo creo que se equivocó Federico Gutiérrez es que, a pesar de que ya esta denuncia había salido a la luz pública y había sido muy notoria, nombró a Villegas en su gabinete,
y no tengo cómo corroborar lo que dice el señor Carlos Pesebre, que es uno de esos ya casi sextagenarios de esa generación de delincuentes sobre la administración de Federico Gutiérrez. Pero mire, exalcalde, lo que vimos, usted dice, acá no es que se hayan relevado los mandos de la criminalidad. En Medellín, esos que estaban ahí parados en la tarima son los mismos de siempre. Es una criminalidad que ha tenido los mismos líderes históricamente. ¿Usted cree y dice, yo no puedo saber si es verdad lo que dijo el señor alias Pesebre o no es verdad, pero usted cree entonces que lo que pasó el fin de semana, lo que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y lo que hizo el presidente Gustavo Petro, pues un poco desafiando también a la sociedad antioqueña, es que vamos a empezar a ver declaraciones o se va a utilizar alguna información que puedan tener estos señores o que digan tener estos señores para influenciar la campaña presidencial del próximo año? Es decir, aquí lo que vamos a empezar a ver es, entonces, no sé si montajes o no montajes como los que usted dice que le hicieron a usted, vamos a empezar a ver ese tipo de narrativas con miras a la campaña del 2026. Sí, claro, eso ya lo han estado haciendo, lo hacen indefinidamente todas estas bodegas con el término gobernabilidad, pero la verdad es que ese apoyo de los paramilitares a Luis Pérez coincide con que el pacto histórico y exactamente el Polo Democrático apoyaron a Luis Pérez en esa campaña, es decir, ellos han coincidido con esa criminalidad en esos eventos políticos. A mí lo que me impresionó realmente del evento es que al fondo, con una tela que decía poder popular, a la izquierda, a una izquierda ortodoxa le gusta más el poder popular, lo que ellos llaman así, que la democracia. Y en una tarima tener esos representantes de la paz. No es que yo esté contra la paz total, nunca me he pronunciado contra ella, pero después de 3 años sí vale la pena preguntar, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso qué concesiones ha implicado por parte de estos delincuentes? ¿Por qué los estatutos que la necesitan no avanzan en el Congreso? Hubo gente muy buena allí que me invitó a esas sesiones, como Lucía González, una extraordinaria mujer, pero yo nunca quise aceptar porque no le veía método ni sustancia a este asunto. Lo que pasa es que ahora ellos puestos en la tarima con la pancarta del Poder Popular, al lado de Quintero, el más extraordinario ampón que haya pasado por la alcaldía de Medellín. Yo no lo dudo y lo he dicho, él me demandó, finalmente retiró su demanda, y yo me reafirmo permanentemente en esa afirmación. Entonces, si ese es el poder popular, el gran saqueador de Medellín, las bandas que han envilecido y estropeado a nuestra juventud por décadas, pues que Dios nos ampare. Sí, permítame, exalcalde Salazar, vamos a seguir con varias preguntas que tenemos de mis compañeros en la mesa de trabajo, pero vamos a intentar arreglarle el sonido porque estamos perdiendo la comunicación, pero muy duro, Lina, lo que dice el exalcalde Alonso Salazar sobre Daniel Quintero, que claro que pues está en campaña y dice que es el más grande criminal que ha pasado por la alcaldía de Antioquia. De hecho, aquí me está escribiendo un oyente en el 301-764-4108 y me dice, Camila, lo que pasó en la Alpujarra es una vergüenza. Todos los combos en los barrios son liderados desde la cárcel por personajes que el presidente subió a la tarima. Todo estaba calculado para la entrevista después con RTBC y enlodar a otras personas en Antioquia. Buscan beneficiar a Daniel Quintero. La empresa de Holman Morris y su hermano fueron contratistas en la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Yo no sé si eso sea cierto, pero no sé de qué entrevista está hablando el oyente. ¿Usted sabe de qué entrevista están hablando? Claro, Camila, es la entrevista que utiliza el precandidato Daniel Quintero para usar las versiones entonces de estos cabecillas señalando al hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Él en la denuncia que yo le leía hace un rato precisamente cita esa entrevista con el medio RTBC, con este medio público, y ahí señala precisamente que entonces son
alias Douglas y alias Pesebre, los que afirmaron públicamente en esa entrevista, mire, la están viendo quienes se conectan a través de las plataformas, que ellos apoyaron políticamente y financiaron la campaña de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín, la cual resultó triunfante para el periodo en 2016. Y dicen estos cabecillas en esa entrevista de RTBC que realizaron reuniones clandestinas dentro del sótano del centro administrativo La Alpujarra, sede de la alcaldía de Medellín, para coordinar asuntos de interés mutuo, señalan ellos, con quien es hoy el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, y por eso es que sale esta denuncia del exalcalde Daniel Quintero en la fiscalía, que además, ¿no, Camila? Se suma a esta denuncia, también anunció una denuncia el representante Alejandro Ocampo por los mismos hechos. Entonces ya no es solo la del precandidato Daniel Quintero, sino también se suma la del representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, que dice que ha denunciado ante la Fiscalía también posibles vínculos entre Federico Gutiérrez y estructuras armadas ilegales de Medellín. Y a mí lo que me sorprende es que justamente pues mucha gente no tenía en su mente los nombres ni las fotos de estos cabecillas, pero ya hoy uno sabe de quién viene esta denuncia porque uno los vio en tarima el sábado con el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Quintero, Camila. Y por eso hablábamos de las motivaciones, Jennifer, políticas también de ese evento y con miras al 2026. Me dice acá otro oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que Daniel Mendoza es muy amigo, el que nombró el presidente Gustavo Petro embajador en Tailandia, y que pues ese nombramiento finalmente se cayó, es muy amigo de Daniel Quintero y que ya estuvo en la cárcel entrevistando a varios de sus líderes de esas organizaciones delincuenciales para otra serie. Es decir, aquí venimos también con una estrategia de campaña con miras al 2026 y que seguramente estos señores que dice Lina, que no teníamos ni idea quién eran, pues van a ser protagonistas en toda esa narración. Pero creo que ahí tenemos al alcalde Salazar, Jennifer, ya nuevamente en la línea. Sí, Camila, es que yo quería preguntarle porque en medio del contexto, exalcalde, que usted nos estaba dando en el contexto inicial, realmente no me quedó clara la respuesta, porque usted precisamente habla del concepto de donbernabilidad, pues utilizado durante su mandato y también durante el señor Fajardo, y también tenemos que usted mismo menciona a Gustavo Villegas, que fue condenado por sus nexos con bandas criminales ahí en Medellín. Entonces mi pregunta, y se la pregunto directamente, pero una respuesta directa, en Medellín, los gobiernos locales han negociado de manera tácita con estas bandas criminales para bajar la criminalidad en la ciudad. Lo siento mucho, no sé si me oirán bien, yo tengo un tumulto de voces aquí en estos audífonos. Me gustaría de verdad tener el sonido mejor para poder responder. No, imposible. Vamos a ver si logramos tener mejor comunicación con el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, porque fue muy difícil, está siendo muy difícil, Hugo Mario, escucharlo. Y me imagino que debe ser porque debe estar en una zona rural. Pero Hugo, yo no sé si usted se acuerda que ayer cuando estábamos hablando de este tema, en entrevista con Santiago Tobón, el director del Centro de Valor Público, Investigación y profesor de la Universidad EAFIT, hablamos de la situación de seguridad en Medellín. Y a mí me pareció entenderle a Tobón, el profesor de la Universidad de EAFIT, que esto que está denunciando Daniel Quintero hoy sobre Federico Gutiérrez y cómo estas alianzas que se habrían dado con, pues por las declaraciones del señor alias Pesebre, estas alianzas se habrían visto en la alcaldía de Daniel Quintero. Recordemos lo que dijo Santiago Tobón, a ver si usted entendió lo mismo que yo. No tenemos nosotros evidencia, digamos, de cómo sustentarla, pero es un hecho real y que se relaciona con la presencia del exalcalde Daniel Quintero en la tarima, es que el enero de 2020 fue el mes con menos homicidios en Medellín desde que se tenía registro. Ese fue el primer mes de la administración de Daniel Quintero. Yo soy una persona, digamos, escéptica de que unas grandes nuevas políticas públicas logren disminuir el homicidio de esa manera. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente es el orden criminal, digamos, lo que impuso un cambio en los patrones de violencia en la ciudad, lo cual pues no deja como ciudadano de Medellín de preocuparme, digamos, la presencia de este tipo de organizaciones con el presidente de la República, con un exalcalde que va a ser candidato y que tuvo, digamos, estos éxitos, entre comillas, tan
dudosos en su gestión de la seguridad de Medellín. Entonces aquí era como la primera pregunta, Hugo Mario, que yo le hacía al exalcalde Salazar, como esta sombra que siempre ha habido en Medellín, no importa el mandatario, de los acuerdos que se hacen con la criminalidad para bajarle a la violencia en la capital antioqueña. Claro, lo que dice el profesor Tobón es que bajaron los índices de homicidios en Medellín durante los primeros años de la alcaldía de Daniel Quintero gracias a un posible pacto entre bandas delincuenciales o los llamados combos, como se les conoce en la ciudad de Medellín, cosa que ha pasado en Medellín, en otras ciudades. Recuerde usted recientemente lo de Buenaventura, Camila. La tasa de homicidios en Buenaventura, que está disparada, bajó notoriamente luego de un acuerdo entre bandas criminales, los chotas y los espartanos, bandas que están sentados en una mesa de diálogo con el gobierno nacional. O sea, no es únicamente en Medellín que sucede esto, sucede en diferentes ciudades y con diferentes bandas criminales que se logran esos pactos para disminuir la agresividad, la confrontación y obviamente los crímenes. Entonces, creo que a eso obedecía la presencia de Quintero también en Tarima. Mire, es que vea lo que me dice, por ejemplo, Hugo Mario Oscar, otro oyente, que yo creo que tiene razón, por eso era importante hablar con el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y con gente que conozca la ciudad, porque nosotros, pues desde Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, donde está Jennifer, pues no logramos entender esa situación que vive Medellín. Me dice aquí un oyente, allá en Medellín, Camila, todos se denuncian con todos. Quintero acusa a Gutiérrez, incluso con denuncia penal, y ahora Salazar denuncia a Quintero de esos nexos. Entonces, eso es todo contra todos, porque es evidente que desde las épocas de Pablo Escobar, el poder del narcotráfico de los grupos delincuenciales es muy grande, casi evidente. Por eso hoy incluso tienen el poder de dirigir esos grupos desde las cárceles. Eso no sería posible, Oscar, si ese poder no hubiera infiltrado las instituciones. De acuerdo, Camila, y eso, como dice el alcalde Salazar, eso no viene de ahora, eso viene de atrás. Pero Camila, mire, en el caso del exalcalde Fico Gutiérrez, no se nos puede olvidar algo. El exalcalde Fico Gutiérrez combatió a las organizaciones criminales de Medellín. Las combatió, y buena parte de esos que están allí, esos 9 que aparecieron en el evento de la Alpujarra, están presos porque la administración de Quinteros los combatió. De Fico Gutiérrez los combatió. De tal manera que eso no se nos puede olvidar, Camila. Bueno, la tercera es la vencida, Jennifer. Si ya esta no fue, entonces no fue con el doctor Salazar. Ahí está el doctor Salazar escuchándola. A ver si me escuchó, doctor Salazar. Le preguntaba directamente que en el contexto que nos hacía al principio no me quedó clara la respuesta, porque hablamos del concepto de donbernabilidad, hablamos de Gustavo Villegas, que lo que está diciendo mi compañero Oscar, pues realmente trabajó como secretario de Seguridad durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez y fue condenado por nexos justamente con bandas criminales. La pregunta directa es, ¿ha habido o no acuerdos tácitos con estos combos para bajar los homicidios en Medellín? Mire, yo tengo que decirle algo. Nosotros en Medellín hicimos parte de una generación que estábamos todos propugnando por procesos de paz con las guerrillas, y se nos vino en el 2003 la gran desmovilización de los paramilitares propiciada por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Estaba Fajardo electo como alcalde y fui nombrado secretario de gobierno, y en esas condiciones yo mismo bajé a Santa Fe de Ralito a decirle al señor Don Berna que estábamos dispuestos a apoyar dentro de los marcos de la legalidad esa reinserción, que la asumíamos como una deuda social aplazada con miles de jóvenes que hacían parte de ese proceso. Eso no le gustó a mucha gente de izquierda, que prefería que dejáramos a todos estos jóvenes por allá al garete. Pero curiosamente el término de donbernabilidad se lo inventaron fueron los de derecha insatisfechos con la llegada de Fajardo al poder, y de ahí tomaron ese San Benito. Pero a nosotros que nos digan dónde, cuándo y cómo nos reunimos con ellos a pactar qué. Eso sí me lo tienen que demostrar, porque yo lo que sí puedo demostrar exactamente es que en la campaña en la que yo estuve para suceder a Fajardo, me fui de frente, sin alianzas de ningún tipo, denunciando a los desmovilizados que no habían cumplido, y después demostrando que la Corporación Democracia directamente Don Berna, y tengo los testimonios grabados de muchos de esos reinsertados,
apoyaron a Luis Pérez. O sea que no nos pueden empacar a todos sin evidencia. Ahora, si el señor Douglas o el señor Pesebre dice que hicieron lo que hicieron con X alcalde, pues yo creo que es bueno que presenten las evidencias, porque es que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que entonces ahora ellos estén en el trono del presidente y que es omnímodo, como también tribunal de la verdad y de la justicia. Y yo no veo que al exalcalde lo hayan judicializado por eso. Sí. Al alcalde Federico, perdón. Doctor Salazar, esos apoyos que presuntamente se pactan con estos combos en época electoral, ¿cómo se dan en la práctica? Es decir, lo que dice Pesebre, lo que dice Ale Douglas, de apoyos a candidatos, ¿cómo se dan? ¿Ellos movilizan electores en época de campaña, los llevan a puestos de votación, los obligan, los presionan? ¿Qué pasa exactamente con el tema electoral y los combos en Medellín? Son todas las modalidades del clientelismo político, porque es que esas estructuras han trabajado con los partidos tradicionales ya desde hace mucho tiempo. Es decir, no se están vinculando con estos alcaldes de esta última temporada. Y inscriben la gente en puestos de votación y también le dan ciertos estímulos por votos. Así fue como yo constaté que apoyaron la campaña de Luis Pérez. Cuando me denunciaron por ser beneficiario de esos votos o de esa gobernabilidad, entrevisté a unos 30 líderes de barrios que me ratificaron que habían decidido por instrucciones de la Corporación Democracia, que dirigía a todos los reinsertados, movilizar la gente. Por ejemplo, un sacerdote, el del Limonar, Óscar Ortiz, que en paz descanse. Yo lo hice llevar a la cárcel. Él era un cura sanador, hacía unas misas inmensas para sanar gente, pero al mismo tiempo dirigía, así lo dijo la justicia, la banda de los llamados reinsertados, golpeaba gente, ejecutaba y los movilizaba a esos procesos sociales. Es decir, ellos combinaban una vaina de cierta influencia social. Hablaban no de Don Berna, sino de Adolfo Paz, hacían beneficencias y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo apretaban muy duro. Creo que el modelo persiste. Alcalde, ahora que nos metemos en el tema de lo práctico, que usted conoce bien el tema real de las comunas, de los barrios y de la delincuencia en Medellín, yo quiero preguntarle por las víctimas, porque la carga simbólica que tuvo este evento del presidente Gustavo Petro ahí en Medellín pues es muy grande y me pongo en los pies de ellas. ¿Cómo hace una víctima que vive en un barrio viendo a el jefe de su victimario que vive en el mismo barrio? ¿Cómo funciona esa dinámica ahí en Medellín? Pues yo no podría decirle con precisión. Yo le advertí a Camila ayer que, aunque tenía una opinión sobre estos sucesos, no tengo un pulso hoy muy directo de lo que pasa en las comunidades. Así que solo lo digo suponiendo. Si he sido desterrado de esos barrios por estas bandas, el desplazamiento intraurbano aquí ha sido una cosa de espanto. Si mis familiares e hijos han sido asesinados, si me han perseguido por no pagar las extorsiones, en fin, pues yo creo que la gente debe sentirse terriblemente mal, y por eso a mí me preocupa que el vocero del poder popular, como ahora se autodenomina el presidente Petro, le dé ese estrato, le dé esa tarima, le dé ese poder a estos delincuentes, que haya bajado a personas, digamos, cuestionables pero positivas como Gustavo Bolívar. Parece que para estar al lado de Petro la condición es tener un expediente criminal abundante. Sí. Alcalde Salazar, le quiero preguntar por el papel de la senadora Isabel Zuleta. Y se lo pregunto porque en la campaña del 22 hay un video donde ella habla de que ya había quemado, entre comillas, ya quemamos a Fajardo, al candidato Fajardo. Y ahora vamos por Fico Gutiérrez, que en ese momento apenas comenzaba a conocerse de la campaña de Fico Gutiérrez a la presidencia de Colombia.
Es decir, ese video del 22 más lo que ocurrió el sábado, donde el evento del fin de semana, donde vemos a la senadora Isabel Zuleta reunida con todos estos 9 jefes de las organizaciones criminales de Medellín, se lleva uno a preguntar qué papel ha jugado en todo esto la senadora Isabel Zuleta. Usted que conoce de ella y de su intermediación, y cuál es el rol que ella viene desempeñando en todo esto. Ella se inició como una activista ambiental, una organización Ríos Vivos, apoyada internacionalmente, muy fundamentalista, que se oponía a las hidroeléctricas y cosas parecidas, y logró que medios de comunicación la pusieran más o menos en el ámbito de la salvadora de las aguas. Hasta Diosa del Cauca la llegó a calificar algún portal informativo, y por esa vía Petro pensó que era oportuno involucrarla en sus listas, porque ya había empezado a ser una férrea opositora de Sergio Fajardo cuando era gobernador. En fin, y lo que dijo todo sucesivamente fue una serie de calumnias muy grandes. Movilizaba algún número de gente con la que daba la sensación de ser representante de comunidades. Recientemente, el alcalde Federico la ha acusado de cosas muy graves. Bueno, ella dijo que su sueldo de parlamentaria no le alcanzaba para su dieta vegetariana. Yo creo que hay que evaluar a ver esa diosa de las aguas qué es lo que trae entre manos. Sí, exalcalde, lo cierto es que aquí hay un cruce también de versiones en los que la ciudadanía queda de por medio, porque usted dice, no se puede demostrar que lo que dice alias Pesebre o lo que señalan estos cabecillas en contra del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sea verdad. Pero lo cierto es que el hoy alcalde también está denunciando que alias Douglas, uno de los que estaba en Tarima este sábado, lo amenazó verbalmente a él a través de su secretario de seguridad. Hizo la denuncia precisamente en estos micrófonos, en Blue Radio. Mientras las investigaciones avanzan y la fiscalía pues llega a algún puerto con esta situación, pasarán días y meses. ¿En dónde queda la ciudadanía y a quién creerle? Pues yo prefiero creerle al alcalde Federico Gutiérrez. Yo nunca he votado por él, no he sido de su movimiento. Puedo definirme tal vez como un contradictor, aunque yo estoy retirado de la política activa hace tiempo, que a estos otros señores. Pero no es que no se pueda demostrar lo que ellos dicen, pues que lo demuestren. Pero de antemano entonces no podemos hacer la afirmación, como no se puede demostrar y la gente debe saber, pues démoslo por cierto. Yo creo que eso sí es un absurdo. Y es cierto también que Federico Gutiérrez hizo esfuerzos grandes por judicializar a algunos de estos personajes, de tal manera que, pues, como que simplemente lo tenían de bolsillo y de maniquí y cosa parecida. No es cierto. Pero sabe que la gente en los barrios sí sabe qué es lo que ellos han hecho y qué hacen y cómo se mantienen, a pesar de que tienen redes familiares y de favorecidos más directos que los apoyan y que movilizaron a la Alpujarra. Pero la inmensa mayoría de la gente es víctima. Exalcalde, agradeciéndole su tiempo, tengo una última pregunta sobre, pues porque estamos hablando de las acusaciones de un lado y otro, pero hablemos del proceso de paz como tal, que es también muy importante y que se viene adelantando desde hace ya un par de años. Y es, ¿usted cree que sí es factible de verdad tener unas mesas de negociación con estos dirigentes de estas bandas delincuenciales urbanas o no? Porque en el fondo eso era lo que estaban planteando desde el fin de semana desde el gobierno nacional, mandarle un salvavidas a esas mesas que se estaban haciendo agua. ¿Es posible hacer una negociación con ellos? Camila, qué pregunta tan complicada. Lo único que puedo decir yo es que tal vez no es el momento de la pregunta. Si durante 3 años no se avanzó en ese proceso de la paz total, con estas mesas socioculturales que se establecieron en las regiones de las que se informó ocasionalmente, pues yo digo, ahora, si los marcos regulatorios en este declive de gobierno, ¿qué podrá pasar? Me temo yo que más que una reactivación de la mesa para la paz total, es una activación de todas estas fuerzas para el proceso electoral.
Y no creo que sea ninguna novedad decirlo, porque es que así sucedió en la elección de Petro. No solo fueron los políticos más cuestionados, corruptos, que ustedes deben tener enlistados, sino que minería ilegal, sectores de estas bandas estuvieron muy involucradas. Pues acuérdese del paso del hermano del presidente por las cárceles. Pues es el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Doctor Salazar, gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. A todos ustedes, Camila, muchas gracias. Sí, Camila, lo cierto es que hablábamos también de toda esa gestión que hizo el hoy alcalde Federico Gutiérrez en su pasada administración. Estoy hablando del 2016 al 2019. Y lo cierto es que, según cifras que tengo aquí, que me pasa uno de sus secretarios de seguridad, se capturaron 165 cabecillas, 437 coordinadores y 3.641 integrantes de estructuras capturados entre el 2016 y 2019. Entonces, pues las cifras también hablan por sí solas, diría uno, ¿no? Pero mire, Camila, que escuchar al exalcalde Alonso Salazar, de todas maneras, nos permite entender un poco más lo que está ocurriendo en Medellín. Lástima que la política lo absorbió, pero el doctor, bueno, el amigo, el colega Alonso Salazar, un gran escritor, No nacimos pa' semilla, es de las obras que mejor refleja la situación de Medellín de su época, ¿no? Entonces, y entre otras obras de Alonso Salazar. De tal manera que la conversación es interesante en ese sentido. Pero mire, Camila, algo muy importante a propósito de todos estos eventos. Anoche el presidente Petro se volvió a referir al tema de la Alpujarra. Y él habla de que en Colombia, de que no se puede considerar que estos presos, estos reclusos estén allí que lo que están es rehabilitándose, que tienen la posibilidad de rehabilitarse. Se pregunta uno, Camila, rehabilitándose cuando ya se sabe que de esos 9 que estaban ayer, que estaban en la Alpujarra, en el evento del presidente, están detrás de las extorsiones que están ocurriendo hoy en Medellín y que estarían detrás de los homicidios de varios de los que han ocurrido hoy en Medellín. De tal manera que se están rehabilitando en serio. El presidente cree que tienen derecho a una restauración, a pagar sus delitos, sus penas de una manera restaurativa. Unas personas que aún hoy, presas, detenidas, pagando penas, condenados muchos de ellos, siguen extorsionando, siguen actuando de manera criminal. Es que es muy serio todo lo que ocurrió, Camila, y por eso la conversación con el doctor Alonso Salazar ha sido tan interesante y tan importante, porque nos va a ayudar a entender esto que está ocurriendo en Medellín, sí. ¿Cuál es el origen de todo? Sí, esta mañana, Oscar, escuchaba a alguien preguntarse, bueno, si estas son las personas que están cometiendo los delitos en Medellín, ¿no se puede dialogar con ellos? Y me dejó pensando, porque a veces uno es muy drástico en sus posiciones. Eso, una pregunta. Y dos, sobre la pregunta última que hacía Camila, que fue difícil de contestar para el exalcalde. Mire, el señor Humberto de la Calle, clave en el proceso de paz con las FARC, dijo, es que aquí no hay marco jurídico para negociar con estas personas. ¿Cuál es el puerto de llegada? ¿A dónde se quiere llegar negociando o conversando con estos señores que ya están en la cárcel pero que siguen delinquiendo desde allí? Yo creo que eso es un punto también muy importante, porque realmente es lo que se quiere buscar una pacificación. ¿Y qué garantías tienen los colombianos, en este caso los medellinenses, de que esto vaya a ser así? Yo creo que esa parte es muy importante. Y también repito aquí la carga simbólica terrible que se da montando a estas personas a una tarima para las víctimas que todavía viven en esos barrios donde están estos combos que siguen siendo mandados por los victimarios que están en la cárcel. Carga simbólica, Jennifer, que generó una reacción que no podemos dejar pasar por alto, la del defensa, que esta mañana dijo aquí en Blue Radio: sentí indignado al ver a estos señores subir a la tarima donde está el presidente Gustavo Petro. Dice el ministro de Defensa claramente que no son personas en rehabilitación, que son criminales, muy contrario a lo que piensa y dice el presidente de la República. Mire, yo sigo insistiendo que además de todo lo que ustedes están mencionando, como se los decía ayer, esto es un acto electoral y de campaña. Y es el apoyo de Gustavo Petro a Daniel Quintero. Y es el mensaje que le mandó directamente a todos aquellos que hacen parte del pacto histórico y que quieren ser los candidatos presidenciales. Entre otras, porque lo que me dicen aquí los oyentes desde Medellín, a quienes les agradezco que nos estén escribiendo al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que no podemos olvidar los cargos que además después de la salida del exalcalde Quintero de la alcaldía de Medellín le dio en el gobierno nacional. Y además me dicen, Oscar,
que lo venimos hablando también desde ayer, que hay que pensar en la estrategia que utilizó en campaña el presidente Gustavo Petro con su hermano visitando las cárceles, que fue corroborado por Juan Fernando Petro en la entrevista que hizo para Los Informantes La Nena Rázola, de los votos conseguidos que sirvieron para ganar y de cómo, y ese famoso pacto de la picota que tanto se habló, ¿no? Entonces, como que aquí, por eso yo insisto en que esto es un tema electoral del 2026. Eso es lo que vimos el domingo, es lanzarle salvavidas, por supuesto, a esa mesa, pero eso es un acto político y ahora todo lo que veamos tenemos que analizarlo con los ojos de cuáles son los cálculos que se están haciendo para poder tener nuevamente el poder en la Casa de Nariño. Así es, Camila, y además tiene razón el oyente en los cargos burocráticos, en la burocracia que le ha dado este gobierno a Daniel Quintero. Es que con quienes trabajaron con Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín, o algunos están imputados también por la fiscalía, o los otros están en cargos que han sido designados por este gobierno. Hay un par de viceministros, por ejemplo, que son directamente cuotas del señor Daniel Quintero. Pero a propósito del tema electoral, Camila, hoy surgió el nombre de Daniel Mendoza. Daniel Mendoza, muy amigo de Daniel Quintero, muy amigo de toda esta época de cuando después de que se le frustra el nombramiento en Tailandia, se va para Medellín y todo lo demás. Este personaje otra vez sale a la palestra, muy amigo de Daniel Quintero, y ahora se pregunta uno, ¿no será que cuando bajaron a Gustavo Bolívar era para subir a Daniel Quintero, porque Daniel Quintero está trabajando con Daniel Mendoza? Y además públicamente dice, ahí están los trinos, donde Daniel Mendoza está cuestionando duramente a Gustavo Bolívar, diciéndole, usted no puede ser el candidato porque usted no tiene las posibilidades de ganar, no sé qué, Hay varios trinos de Daniel Mendoza tratando de desmontar la candidatura de Gustavo Bolívar, y ahora entiende uno por qué el señor Daniel Mendoza está tan metido en Medellín con el exalcalde Daniel Quintero. Esa